Capítulo 15. Dar como estilo de vida. El dar es un arte difícil, aunque parezca fácil, y no lo digo para que lo dejes de hacer si es que lo estás haciendo, sino para que lo practiques una y otra vez. Trata de perfeccionarlo día con día. Muchas personas se desalientan de practicar el dar por el hecho de que alguna vez en su vida dieron algo y no vieron el resultado que esperaban, y con eso tuvieron suficiente para dejar de dar, sin pensar que perdieron la oportunidad de aprender a hacerlo con arte. Entiéndase por arte cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa. Como ejemplo, muchas veces hablamos del arte culinario, artes plásticas, artes marciales o artes visuales. Cada una denota expresión del sentir del artista que las desarrolla. El chef se deleita cuando cocina algo especial y se goza cuando alguien lo disfruta. El pintor se deleita y se enorgullece cuando alguien contempla su obra y la disfruta por su riqueza plástica. Lo mismo pasa cuando de verdad aprendes el arte de dar. Disfrutas y te deleitas cuando alguien recibe con agrado tu don. El dador se goza y se deleita, además de tener gratitud acompañado del sano orgullo y satisfacción de tener la oportunidad de hacerlo. Y siente todo ello, especialmente porque no todos tienen ese arte para hacerlo, y más aún, para disfrutarlo. Esto no solo es una experiencia propia de ricos, millonarios o famosos como muchos creen. Quizá muchos de ellos lo hacen solo para llamar la atención y salir en la portada de alguna famosa revista o de un periódico o en las noticias, con el propósito de dar una imagen de ser carismáticos o compasivos. Jesús nos cuenta la historia de la viuda pobre, que dio todo lo que tenía como ofrenda. Aunque era muy poco, el Señor vio cómo dio con amor a Dios, con convicción, con pasión, mientras que otras personas en ese mismo lugar también dieron, pero no con el mismo sentir. No tenían el arte para hacerlo, y no les fue contado igual por Jesús. Todo arte requiere práctica, seguimiento, continuidad, pasión y disciplina. Ningún pintor aprende su arte con 2 o 3 veces de práctica. Tiene que hacerlo una y otra vez. Lo más seguro es que cometa muchos errores antes de llegar a su clímax y antes de realizar una gran obra. Si quieres aprender el arte de dar, es importante practicarlo de manera continua, consistente, sin importar los errores que cometas en el camino, pues la continuidad y persistencia te darán la certeza, el clímax, y en su momento podrás verdaderamente disfrutarlo, tal como Jesús disfrutaba el dar como un estilo de vida. De hecho, Él dio todo de sí mismo, y lo más grande e invaluable, su propia vida. Warren Buffett donó una gran parte de su fortuna, $44,000 millones. Él dijo, si el dinero no sirve para ayudar a los más necesitados, entonces ¿para qué sirve? Tal vez pienses, yo ni siquiera tengo para el pago de la luz. Pero no te equivoques, pues también podemos donar tiempo de servicio. En realidad, pocos quieren dar lo más preciado que tienen, su tiempo. Todos tenemos actividades y cosas que hacer. Los que no tienen trabajo están ocupados buscándolo. Los que lo tienen también están ocupados cuidándolo. Los que no tienen dinero también están ocupados en gastarlo. Los que no tienen dinero también están ocupados en ganarlo. Los que lo tienen en cuidarlo. Siempre habrá pretextos y excusas. Jesús nunca tuvo excusas para dar su tiempo. Siempre nos encontramos que en su camino llegaba alguien que lo sacaba de su actividad para decirle que necesitaba algo como comida, oración, sanidad, consejo y otras cosas. Y él siempre estuvo dispuesto a dar lo mejor de sí, ya que los pensamientos generan sentimientos y los sentimientos acciones. Hoy debes de empezar a llevar a cabo acciones. Muchos pasamos por un tiempo de confusión. De allí lo importante de saber en dónde estamos y a dónde vamos en nuestra vida. Y a veces pensamos que por el solo hecho de creer en Dios y recordarle de vez en cuando, o ir a la iglesia y entonar cantos y decir aleluya, gloria a Dios, ya todo está bien. Pero no es suficiente. Dios nos demanda mucho más allá, pero aclaro, no demanda nada que no podamos cumplir. En la vida cotidiana, debemos entender que no nos hacemos cristianos solo por cargar una Biblia. Portarla no es nuestra tarea. Se nos dio para escudriñarla, es decir, estudiarla con profundidad y vivirla. No nos hacemos sabios solo por comprar un libro. Hay que leerlo. No andamos en bicicleta solo por el hecho de montarla. Tenemos que pedalear. Muchas veces
No prosperamos porque no hacemos cambios en nuestras vidas. Y esperamos ver resultados diferentes haciendo lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Eso nunca va a suceder. A veces nos pasa lo mismo que a Johnny Walker. Cuando compró un auto de los primeros modelos de Ford, él no estaba dispuesto a cambiar. Había usado por años un coche que funcionaba con tracción animal, tirado por un caballo, y al tener uno de tracción mecánica, se le hizo un cambio demasiado drástico, así que no quiso aprender a manejar haciendo cambios de velocidad con la palanca. Su solución consistió en convertir el auto mecánico en un automóvil tirado por el mismo caballo. Resultado, todo el mundo se burlaba de él. Moraleja, tenemos que estar dispuestos a vivir cambios siempre que sea necesario. Muchas veces nos detenemos por cosas pequeñas y las magnificamos y detenemos la bendición sobre nosotros. Por eso es importante aprender que hay grandes problemas con soluciones prácticas y sencillas. Me gustaría compartirte 3 historias de problemas complicados que se resolvieron con soluciones muy sencillas. Verás que las soluciones no siempre son tan complicadas como pensamos. La pluma o el bolígrafo para escribir en antigravedad. Cuenta una historia que la primera vez que los estadounidenses fueron a la Luna, tuvieron un problema para poder escribir debido a la falta de gravedad. En respuesta, de inmediato el equipo de la NASA se puso a trabajar en una pluma que pudiera escribir en cualquier dirección. Esto causó tremendo problema, pues la tinta en dirección inversa no puede hacer su función adecuadamente. Entonces uno de los ingenieros cuestionó, ¿por qué no se llevan un lápiz? Cualquier lápiz escribe casi en toda superficie y sin ninguna complicación. ¿Problema difícil? Sí, pero con una solución fácil. Cámaras de reconocimiento de rostro. De las cámaras que reconocen el rostro se cuenta otra historia. En un famoso hotel de la ciudad de Nueva York, tenían la costumbre de que todos los huéspedes se les daba la bienvenida diciéndoles «Bienvenido de nuevo, señor tal», si era la segunda o tercera vez que se hospedaban allí. El otro saludo era «Bienvenido por primera vez a nuestro hotel, señor tal». La cuestión era cómo saber si llegaba alguien que ya había sido huésped. Esto inquietó a un huésped que también era propietario de un hotel en otra ciudad y quería implementar esta política de bienvenida a su hotel, pues le parecía una atención muy especial. Se imaginó que si tenía alguna cámara de reconocimiento de rostro al llegar el huésped, la cámara le informaría a la recepción de la identidad del huésped, y si se trataba de su primera o segunda visita. Pero esa no era la respuesta correcta. Optó por preguntar al gerente del hotel cómo le hacía para identificar a los huéspedes y esta fue su respuesta. Muy fácil. Cuando llegue el taxi con usted, el taxista ya le ha preguntado si es su primera vez o si ha venido otras. Él nos hace una señal al ingresar y nosotros le damos continuidad a ese simple detallito. Había una solución más sencilla de lo que parecía. Otra. Cajas vacías de jabón. Hay otra historia relacionada con la máquina para identificar cajas vacías de jabón. Sucedió que una compañía muy importante de jabón de tocador había detectado en ciertos paquetes cajas vacías de jabón, por lo cual varios clientes se molestaron por el incidente. Al llevar el problema a producción, pensaron en diseñar una máquina para detectar el peso de cada paquete ya terminado, pues en ese caso eran 3 o 4 jabones. Otro ingeniero propuso poner una cámara y monitorear cada paquete. Uno más propuso poner más personal para el proceso de calidad. Pero alguien propuso, ¿por qué no ponemos un ventilador a un lado? Así, cuando pasen las cajas vacías, simplemente caerán al suelo. Situación complicada, solución simple. Una de las cosas más difíciles de hacer en la vida es dar apropiadamente en el lugar correcto y hacer reír sanamente a los demás. Imagina, si fuera fácil dar, el gobierno no tendría ningún problema en resolver la pobreza en nuestro país, pues destina gran parte de los recursos para combatirla. El problema es que gran cantidad de estos recursos no llegan al lugar indicado o correcto, se quedan en el camino. Por otro lado, quienes reciben o se quedan con el dinero no lo necesitan. Tal vez el gobierno haya tenido una buena intención en ayudar a los millones de pobres de nuestro país, pero no es suficiente tener una buena intención. Tampoco la caridad resuelve la pobreza. Dar comida gratis a los pobres nunca va a resolver su situación. Lo importante sería darles alimento
a los que verdaderamente se interesen en estudiar, en aprender oficios, cursos de alguna forma de ganarse la vida y poder llegar a ser productivos en nuestra sociedad. Algunos gobiernos les hacen daño a las personas dándole solo alimentos gratis con el fin de tenerlos afiliados a algún partido político y así asegurar votos en cualquier elección. Esto, en verdad, es dañar más al pobre y necesitado, pues lo acostumbran a ser dependiente en vez de a ser autónomo y productivo. Hace algunos años me invitaron a trabajar en un proyecto de alimentación gratuita a migrantes y personas adultas en el centro de la ciudad de Monterrey. Pero la alimentación estaba condicionada. Al principio se le daba a toda persona, pero después de 2 semanas se le condicionaba a entrar a un programa de aprendizaje de oficios. La respuesta de algunos es renunciar a los alimentos porque no quieren aprender, pues prefieren seguir su vida de indigentes. En cambio, otros optan por adquirir capacitación de algún oficio como electricidad, plomería, panadería, computación, refrigeración, además de aceptar recibir instrucción básica y terminar su primaria y secundaria. Hemos visto tremendos cambios, de tal manera que algunas de esas personas han salido de la pobreza alimentaria y se convierten en personas productivas que tanto necesita nuestro país. Este sistema ha funcionado de manera genial. Hay menos pobres. Quiero insistir en esto. Se me hace muy difícil hacer reír sanamente. Simplemente, ¿cuántos comediantes sanos conoces? Después de Cantinflas, Chespirito y Capulina, parece que se extinguieron todos. Si verdaderamente hubiera, ya los hubiera contratado la televisión comercial. En realidad es muy difícil encontrar a alguien que haga reír sanamente. ¿Por qué la comparación? Sencillamente, porque considero que son las dos cosas más complicadas de hacer en la vida: dar y hacer reír sanamente. El libro Padre Pobre, Padre Rico de Robert Kiyosaki da 2 ópticas de lo que puede ser un padre. Nos cuenta 2 historias. Una de un padre común que le dice a su hijo que estudie para que tenga un buen trabajo y tenga una buena pensión cuando se jubile. Otro padre, el rico, desde otra óptica, le dice a su hijo que estudie, pero que también trabaje desde joven, y así aprenda a ser su propio jefe, y eventualmente inicie su propio negocio, que sea rico. Yo veo algo importante aquí. No necesitamos estudiar mucho para darnos cuenta que es muy difícil, siendo empleado, llegar a ser ricos. Pero los que tienen negocio propio tienen muchas más probabilidades. Entonces, enseña a tu hijo a estudiar, a trabajar y a emprender un negocio. Seguro que para muchos de nosotros es conocido el texto de Juan capítulo 3 versículo 16, pero para pocos es conocido Primera de Juan capítulo 3 versículo 16, que por cierto también habla de dar. Pero este último texto nos dice que Cristo puso su vida por nosotros y que nosotros también debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. El versículo siguiente dice que si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que tiene el amor de Dios en su vida? El amor de Dios se muestra en nosotros, en gran parte, en cómo manejamos el dinero. Lucas capítulo 19, versículos 1 al 9, narra la historia de Zaqueo. En ella vemos un hombre mundano, cobrador de impuestos, que por su profesión era muy mal visto en su comunidad. Imagínate, un judío cobrándole impuestos a otros judíos para dárselos a los romanos. Pero Zaqueo, cuando se enteró de que Jesús iba a pasar cerca de donde él estaba, fue corriendo a subirse a un árbol, pues era pequeño de estatura y quería ver por lo menos desde arriba del árbol al Señor Jesús. La narración dice que cuando el mismo Jesús lo vio, le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Me imagino el murmurar de todos los que iban siguiendo a Jesús, sobre todo de los que se creían demasiado santos, como los escribas y fariseos, que pensaban que los cobradores de impuestos eran impuros e indignos de ser tratados con cortesía por los rabinos. Pero Jesús tenía un plan para este pecador. Cuando llegó a la casa de Zaqueo, éste le dijo al Señor Jesús: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. La respuesta de Jesús fue: Hoy ha llegado la salvación a esta casa,
porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 8 y 9. Jesús no necesitaba su dinero, pero vio su corazón. Nótese que el Señor Jesús no solo bendijo a Zaqueo, sino a toda su casa. ¿Qué tuvo que ver el hecho de que Zaqueo haya dado la mitad de su dinero a los pobres? Pues que de esta manera Jesús identificó la misericordia de él y el estado en el que se encontraba su corazón. Después de haber sido un hombre pecador y odiado por el pueblo, estar cerca de Jesús le hizo cambiar su rumbo. Es lo que Jesús realmente busca en él. ¡Wow! No solo lo bendijo, le dio salvación a él y a su familia. ¿Entiendes que la comunicación con Dios tiene que ver muchas veces con el dinero? No significa que vamos a comprar su presencia, porque no se vende, no tiene precio, pero sí refleja nuestra verdadera condición del alma. Además, Jesús no necesita nuestro dinero para estar con nosotros, pero el uso del dinero es una excelente manera de probar nuestro corazón. Pues a los hombres algo que se nos dificulta es dar dinero. Lo atesoramos tanto, lo amamos tanto, que muchas veces le decimos a Jesús, te doy todo lo que me pidas, menos dinero. La Biblia nos invita a ser generosos y compartidos con los bienes materiales, como leemos en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, en el discurso conocido como el Juicio de las Naciones, que dice, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, y dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre, reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron. Estuve enfermo, y me visitaron. Estuve en la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos, más humildes, por mí mismo lo hicieron. Luego, el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Ellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La condena se debió a que no hicieron lo que Jesús nos demanda hacer con personas que padecen necesidad. Dios nos llama a ser fieles con las riquezas aquí en la tierra para merecer las celestiales. Por eso escribió San Lucas, entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Lucas capítulo 16, versículo 11. Es importante entender que Dios le da riqueza a quien le place y se las quita al que Él quiere. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice, más bien, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día.